Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que es estábamos hablando de las promesas de Jesús. Voy a retomar esto, ¿verdad? Las principales promesas de Jesús es esta unidad número 4 que iniciamos la semana pasada y que bueno, esta unidad tiene como objetivo pues presentarnos las principales promesas que Jesús nos hizo, que son muchas las promesas, pero nosotros en este manual, en este curso de Ábreme, las resumimos en tres, que será, la primera es, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ustedes estarán conmigo toda la eternidad y yo les daré el Espíritu Santo. En esas, aunque pues la palabra de Dios toda es una promesa, ¿verdad? Podemos decir que en estas tres vamos a encontrar la plenitud de todas las demás, ¿sí? Y en estas tres vemos lo más como principal o lo indispensable de nuestra vida cristiana. Entonces, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ustedes estarán conmigo toda la eternidad y yo les daré el Espíritu Santo. Entonces vamos viendo cómo esas promesas que Jesús nos hace se han ido y se cumplen, o sea, se están continuamente cumpliendo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque con la primera que vemos aquí, este tema se llama Yo estaré con ustedes en la Eucaristía. Y si se fijan, pues de esta forma Jesús permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, en la Eucaristía vamos a encontrar cómo Él cumple la promesa de estar con nosotros. Vamos entonces a revisar un poquito acerca de lo que es pues este tema, ¿verdad? Jesús antes de regresar al cielo junto a su Padre, ¿sí? Que ya estamos próximos a celebrar el domingo, de hecho es la fiesta de la Asunción, entonces, digo, de la Ascensión. Entonces, nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Que antes de que Él regresara al cielo, ¿verdad? Nos hizo estas promesas muy hermosas. Vamos a dar lectura a la primer cita, que es Mateo 28:20, por favor. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Así es, ¿sí? Y aquí vemos cómo en la Biblia nos viene esta promesa, ¿verdad? Que dice, y entonces Jesús dice, ok, ¿cómo voy a estar con ustedes? Pues va a ser a través de este signo de la Eucaristía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. No es un Dios lejano, un Dios que está en el cielo, un Dios que se fue y que aquí me dejó. No, es un Dios presente, ¿sí? Y se hace presente pues de múltiples maneras. Y, no podríamos quizá agotar todas las diferentes formas en las cuales Jesús se hace presente, pero nos vamos a referir a unas principales, ¿sí? A las que vamos a ver en este manual. 1, la Eucaristía. 2, los hermanos, sobre todo los más necesitados. 3, su palabra. Y 4, los obispos y sacerdotes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se hace presente Jesús en la Eucaristía? Esta presencia en medio de nosotros real, tangible y visible en las especies del pan y el vino, es cierto, ¿verdad? No lo que está pasando ahí, pero al menos vamos a ir descubriendo un poquito cómo este verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Está todos los días en medio de nosotros, ¿sí? Incluso para la gente que vivió en la época de Jesús, pues esta idea de la Eucaristía no crean que fue muy fácil, ¿verdad? O que Jesús la vendió muy fácil, muy sencillo, porque es un misterio un poco complicado, ¿verdad? Porque decían la gente, ¿cómo este que se pasea en la plaza, que predica, que anda aquí con que el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo es este Dios hecho hombre, ¿verdad? Y mucha gente lo consideraba solamente como un gran hombre, como un gran profeta. Entonces, fíjense, vamos a leer ahora la cita número 2 de Mateo 16, del 13 al 15, por favor. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense cómo nos dice aquí la escritura, la Biblia, cómo le preguntaba y qué opiniones tan diferentes había de él, ¿sí? No, si es un profeta, es alguien bien bueno, está preparado, o sea, cosas diferentes le contestaban, pero no fue, o sea, solamente San Pedro, en un acto de fe, fue capaz de reconocer a Jesús como este Hijo de Dios, ¿verdad? Solamente él, ¿verdad? A pesar de que parecía este hombre ordinario, pues resulta ser que su palabra pues tenía poder, ¿verdad? Porque hacía que los ciegos veían, que los cojos andaran, que los muertos resucitaran. Y entonces, pues esto no es posible que lo haga un hombre ordinario, ¿verdad? Y entonces, por eso Pedro, ya inspirado también por el Espíritu Santo, dice, no, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿sí? Eso ya lo vemos un poquito más adelante en el siguiente versículo de esa cita que nos leyó ahorita Betty, ¿sí? Pero fíjense, si en su tiempo y viéndolo y observando lo que él era capaz de hacer, pues estaba difícil creerle, pues ahora nosotros, ¿verdad? Que estamos en este mundo, pues es más complicado a veces creer, porque estamos acostumbrados a ver, a tocar, a oler, a sentir, porque finalmente Dios nos dio los sentidos. Entonces nosotros queremos siempre estar experimentando a través de ellos, ¿sí? Entonces, es muy complicado entonces creer, no es fácil creer que Jesús, este Dios vivo, ¿verdad? Se ponga o se haga presente en este pedacito de pan, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, pues resulta totalmente increíble, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Fe, ¿sí? Y ante eso, solamente nuestra fe, que nace del amor que le tenemos a Dios, vamos a poder reaccionar como lo hace Pedro, ¿sí? Y afirmar y ver que en la Eucaristía realmente es el Hijo de Dios vivo el que está ahí presente, ¿sí? Esta ausencia de fe en el hombre de hoy es lo que ha causado que mucha gente abandone los sagrarios, inclusive la misma comunión. El hombre de hoy, pues es muy práctico, es pragmático, cree solo en lo que pueden apreciar sus sentidos, ¿sí? Y a veces, pues los sentidos no me revelan lo realmente importante, lo trascendental, como el amor. O sea, vemos las manifestaciones, como en un abrazo, un beso, vemos la manifestación física del amor, pero el amor en sí, pues no me pueden decir qué color tiene, ni cuánto pesa, ni si se come, se toma, se huele o qué. Entonces, como actúa lo mismo esta presencia, pues está difícil entenderlo una vez que lo vas como meditando. Cuando tienes fe, se pasa como en este amor, se basa en la confianza de creerlo, de verlo presente en la Eucaristía. Pero nosotros lo tenemos, esta fe, pero pues al que no lo tiene está bien difícil venderle esta idea, ¿sí? Jesús nos espera en todos los sagrarios para que platiquemos con Él. ¿Se fijan? Está presente ahí, no solamente en todas las misas. Por eso les digo, siempre está presente Jesús con nosotros. Cumple esta palabra, ¿sí? Y entonces, porque pues Él sigue siendo este Emmanuel, este Dios con nosotros. Podemos ir al sagrario, a cualquier sagrario y conversar con Él. Y Él va a estar con nosotros, ¿sí? Él no nos ha dejado. Él subió al cielo, pero no nos ha dejado. En el capítulo 4 vimos cómo era necesario acercarnos a la Eucaristía, ya que por medio de ella nos uníamos a Jesús. Y de esta manera era posible que circulara por nosotros la vida en abundancia, la vida del Espíritu que nos comunica la felicidad y la plenitud. Ahora vemos que en este pan que nos sirve de alimento es el mismo Jesús, ¿sí? Que realiza de manera real y sustancial su presencia en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, a pesar de todas las cosas que luego vamos viendo, ¿verdad? Como no lo podemos ver a Jesús ni tocar ni tener en esto, ¿verdad?
pues mucha gente te va a decir que no, o sea, que estamos así como medio loquillos, ¿verdad? O sea, no aplicas, ¿verdad? No te la compro porque no lo veo y no me consta todo esto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos aseguran esto, ¿verdad? O sea, no es posible que ahí esté, ¿verdad? Y hasta ellos se dieron el lujo de cambiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, y ellos cambian el versículo de Mateo 26, del 26 al 28, y en vez de leer, y Jesús, tomando un pedazo de pan, lo partió y se los dio diciendo, ellos dicen, esto significa mi cuerpo. O sea, ellos cambian la palabra, en vez de esto es mi cuerpo, ellos dicen esto significa mi cuerpo. O sea, ellos ya le anduvieron parchando aquí. Y nosotros sabemos que esto está mal porque las palabras en griego es contundente la traducción en griego, porque no se parecen las palabras, no pudieron haber dicho o echarle la culpa, decir, no, pues es que se parecían las palabras en griego, no. La palabra estin en griego significa es, y la palabra semeión significa, ¿verdad? Es la palabra significa. Ellos quieren ponerle semeión y dice estin, no se parecen. Entonces ellos, los testigos de Jehová, pues le quieren componer, pero si te vas a una traducción griega, no se puede, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya sabemos que ellos son los que están un poquito más alejados de nosotros, ¿verdad? De la realidad, diríamos. Entonces, algunos protestantes, de hecho, ¿verdad? Aseguran, bueno, pues que no hay poder, ¿verdad? No hay poder en el hombre capaz de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y esto nos lo dicen por los sacerdotes. Entonces ellos dicen, los protestantes, no, pues eso sí pasó, ¿verdad? Porque viene en la escritura, pero solo lo hizo Jesús. O sea, ahorita nadie lo puede hacer, porque no entienden y no son conscientes de que nosotros, pues Jesús se los encargó a los apóstoles, ahí está la instrucción, le dijeron a los apóstoles que lo hicieran siempre y entonces ellos lo han replicado a través del tiempo. Entonces, claro que lo tienen ese poder, ¿verdad? De hecho, hay una persona, Scott Hahn, él escribe algunos libros y él era pastor protestante. Y él empieza a asistir a la misa. Y cuando él va a la misa, él se da cuenta de cómo nosotros tenemos la palabra de Dios tan viva y tan real en los signos de nuestra Eucaristía. Cuando él vio cómo nos hincábamos al hacer esas palabras que Jesús, o sea, él vio viendo como protestante, dijo, ¿qué onda aquí? O sea, sí, claro que aquí hay algo que no hay donde yo estoy, ¿no? Entonces, él como protestante se va convirtiendo, bueno, y se convierte de la mano de María, ¿verdad? Pero esa ya es otra historia, pero cuando él empieza a rezar el rosario se da su conversión y cuando entra a la misa, ahí se va dando cuenta cómo nosotros como católicos respetamos todo lo que viene en la Biblia, que para ellos es así como lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando ven que todas las lecturas, cómo nos alimentábamos de la lectura, el orden que teníamos, las plegarias eucarísticas también sacadas de la Biblia, y cuando él ve todo esto que nosotros tenemos, pues claro que él se da cuenta, pues que lo andaba regando, ¿verdad? Y él se convierte, ¿verdad? Entonces, como aunque algunos hermanos protestantes pues quieren como hacer un poquito menos, por decir algo, a los sacerdotes, pues no saben que el que actúa en el sacerdote en ese momento es Jesús mismo, ¿sí? Es en la persona de Cristo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, bueno, pues está un poco complicado explicarle a alguien que no tiene fe cómo funciona la Eucaristía, ¿sí? Porque si todo lo anterior no fuera suficiente, debemos recordar que Jesús puso como necesario el comer y su cuerpo y beber su sangre. O sea, esas son las palabras de Jesús y nos dice, todo esto es necesario para poder alcanzar la vida eterna. Vamos a dar lectura a la cita número 3 de Juan 6, 51, 54, por favor.
Creo que se quedó en silencio. El micro está apagado. No, sigue apagado. Yo soy el pan vivo. ¿Listo? Sí. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Amén. Gracias, Moni. Sí, pues si se fijan, no estamos hablando de un signo como pretenden algunas sectas, decir que está hablando en forma metafórica, que era como ejemplos, ¿verdad? Y luego empiezan a decir, no, es que a lo mejor se refiere a comer la palabra, y es que empiezan a hacerse bolas, pero miren, les digo, el lenguaje griego nos ayuda con algunas palabras clave para entender que Jesús sí se estaba refiriendo a comer como comida, y no en el sentido de comer como pudiéramos decir, ay, te están comiendo vivo, ¿verdad? Como un mencionar, como un decir, porque en griego también tenemos dos palabras muy diferentes para ese comer, ¿verdad? Que puede usar en sentido metafórico, que es la palabra phagein, ¿sí? En griego phagein significa en sentido metafórico, te como a besos, ¿sí? Ok, ahí usaríamos este verbo phagein, pero, ¿verdad? La palabra para decir de comer comida, de inclusive que se entiende como ya la deglutir, ¿verdad? El comer, el masticar y el pasártelo. O sea, todo eso se envuelve en la palabra griega trogón, ¿sí? Eso es comer y comer masticando, o sea, no, sí, o sea, no sé, o sea, no como tomar o no se puede malinterpretar, o sea, es que tú te comes algo y lo masticas, o sea, no, yo creo que nomás las pastillas no las tragamos, ¿no? Y no dices, me comí una pastilla o me comí mi medicina, ¿verdad que no decimos eso? O sea, te la tomaste porque como que te la pasas, pero cuando tú dices comer, pues sí estás implicando este movimiento de tu mandíbula de masticar. Eso significa esta palabra trogón, ¿sí? Entonces, para que veamos esa diferencia. Entonces, durante el capítulo 6 del Evangelio, ¿sí? Ha venido usando la palabra phagein, que es la de este sentido figurado. Pero cuando llegamos a Juan en el capítulo, en el versículo ya 54, ahí empieza a usar el verbo trogón, porque ahí indica la crudeza del acto que debemos de hacer los seguidores de Jesús. Aquellos que quieran tener la vida en abundancia es masticar. Cuando el padre Ernesto tuvimos un par de jueves santos con él, y él acostumbraba en el jueves santo a darnos la comunión con un pan, pues sí, ácimo, ¿verdad? Pero sí de veras como más gordito, como si fuera una galletita. Así chiquita también, con la forma circular y todo, pero era así, porque él nos hacía referencia a que tienes que masticarla. O sea, yo no sé quién nos dijo que la hostia cuando te la den, te la pegues y que se disuelva o que te la tragues. No, o sea, la comida se mastica. Entonces, pero no sé si se nos hace feo o, ay, no, es que tú, no sé de dónde sacamos tantas ideas a veces. Pero el punto es que cuando nosotros experimentábamos los jueves santos, que les digo, y haces este ejercicio de veras de, estoy comiendo,
¿sí? Estoy masticando, estoy comiendo el cuerpo de Jesús. ¿Cómo lo dice la Escritura? ¿Sí? A través de estos diferentes verbos que les expliqué. Y cómo les digo que el mismo Jesús va cambiando estos tipos de palabras, ¿verdad? Para que entonces pudiéramos irlo revisando como más a fondo, o sea, como para que no hubiera malentendidos. Siento que el Señor siempre es claro. Lo que nos hacemos bolas somos nosotros y le queremos andar haciendo ahí parches, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, pero no es así. Miren, vamos a leer ahora la cita número 4 de Juan 6, del 68 al 69. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense, nosotros creemos y sabemos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos y sabemos, ¿de veras? O sea, porque pues creemos, aquí a veces sabemos también, y a veces no, y a veces creemos, y a veces no. Pero nosotros tenemos, yo no sé, Señor, cómo le estaba diciendo a Pedro, no sé cómo le va a hacer él, pero él me va a dar para comer, ¿verdad? O sea, él va a encontrar la forma de, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque Pedro sabía que lo que el Señor decía lo cumplía. O sea, Jesús decía, levántate al que estaba enfermo, sánate. O sea, él daba la instrucción y se cumplía. Pedro lo vio. Nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto en nuestra vida, por eso estamos aquí también. Lo hemos identificado en diferentes cosas y momentos en mi vida y entonces, pues, entonces tenemos que hacer como Pedro, es decir, yo creo también, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Mira, no sé cómo le va a hacer, ¿verdad? Pero yo creo porque Él tiene ese poder, ¿sí? Entonces, es claro que los apóstoles podrían y deberían de hacer realidad este milagro para toda la comunidad. Es claro que el Señor los dejó, que los encargó a que ellos fueran los que hicieran esto para nosotros. Y es más, nos dice, y lo tienen que hacer hasta que no vuelva. O sea, hasta nos da esta situación de que lo tenemos que seguir haciendo hasta que no veamos que Él volvió. Y lo repetimos y nos lo repiten y nos lo repiten en la Eucaristía y parece que no nos queda claro, ¿verdad? Entonces, el que come de mi sangre, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida. Y es tan importante y contundente esta expresión que no deja opción, pues culmina diciendo, quien no come y bebe de mi cuerpo y sangre no tiene vida. O sea, así como que muy, muy claro. O sea, estoy dejando esta instrucción, se cumple y logras esto, no se cumple, vas a tener esto otro. Para que no, como les decía ahorita, que no haya interpretaciones, ¿sí? Y la primera comunidad cristiana así lo entendió, lo vivió, porque esa vivencia se quedó escrita como los testimonios que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles. Ellos se reunían y hacían la Eucaristía. Ayer vi la película de San Pablo en Netflix. Y se las recomiendo. Porque cuando nosotros vemos este tipo de películas que tratan de ser muy, muy reales o muy apegadas a la historia, te ayudan a dimensionar a lo que estaban ellos viviendo. Y entonces en alguna escena se ve cómo están Lucas, que va escondido, va y visita a San Pablo, a la prisión. Pues en una de las escenas se ve cómo comparten el pan y el vino, ¿sí? Bueno, y en este caso como estaban ahí, pues nomás fue como que el pan, ¿verdad? Lo que se vio que ellos hicieron esa pequeña oración y lo comparten. O sea, ellos estaban ciertos de eso, lo vieron y nosotros lo seguimos viendo en cada una de nuestras misas, ¿sí? Y les digo también porque ese tipo de películas enriquecen también y nos ayudan a romper muchos paradigmas. Le platicaba yo a Octavio, porque no la vio conmigo, de que yo no me imaginaba las cárceles en Roma así. O sea, bueno, aparte que lo vi como muy real, ¿verdad? Pero estaban como, a él lo tenían como si fuera como en un sótano, o sea, la reja estaba como arriba, en lo oscuro,
cómo eran tan salvajes para tantas cosas y castigos los romanos, qué brutos, ¿verdad? Y luego empiezan a decir muchas cosas, dice San Lucas, que él quiere ir a escribir todo lo que San Pablo ha vivido, que vaya que lo acompañó mucho tiempo, pero decía, yo quiero saber todo para que se quede escrito y que podamos aprender de eso, ¿verdad? ¿Y cómo logró su cometido? Porque ahorita nosotros estamos aquí aprendiendo algo de lo que él fue y escribió, ¿sí? O sea, cómo el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Y rompe todas estas barreras del tiempo y del espacio y de todo, ¿verdad? ¿Cómo podemos saberlo? Eso se me hizo muy padre. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras ideas importantes aquí? Bueno, pues que Jesús nos hace esas 3 promesas, ¿verdad? Unas son para el tiempo presente, pero otras son también para el tiempo futuro, para lo que va a venir al final de los tiempos, ¿sí? Y luego, Jesús nos promete estar siempre con nosotros. Y es una promesa que Él cumple cabalmente, ¿sí? Porque ya les dije que lo hace a través de la Eucaristía y la semana pasada vimos que estaba también a través de la palabra. Entonces, nos prometió también al Espíritu Santo. Estamos ya bien cerquita de Pentecostés. Aprovechemos estos momentos para nosotros renovar realmente ese Espíritu Santo. O sea, cada una de las fiestas que vienen ahorita cada domingo, de veras disfrutémoslas y hagámosla de nosotros y renovemos esa venida del Espíritu Santo. La Eucaristía es la presencia escondida de Jesús. Jesús dijo que para tener vida eterna debemos de comer y beber su sangre. Entonces, sí, ahorita es cierto, tenemos la restricción del COVID, pero en cuanto podamos, en cuanto ya no sea posible, tenemos que volver a buscar a esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque ahorita, si bien tenemos esta dispensa, sí le hace falta a nuestro cuerpo, a nuestra alma, esa comida. O sea, sí se nota la diferencia, ¿verdad? Y bueno, pues recordemos que los sacerdotes actúan en esta in persona Christi durante la celebración de la Eucaristía. Son Jesús en ese momento, ¿sí? El sacerdote no dice, este es el cuerpo o la sangre de Cristo. Dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Acuérdense, ahí se ve. Y esto, de veras, en uno de los libros de Scott Hahn, él se maravilla de esta parte. O sea, él se enamora de la iglesia a través de María, ¿verdad? Como que nuestra Madre Santísima lo trae y lo engancha en una misa. Entonces, nosotros que lo tenemos, pues aprendamos de ello, valoremos la Eucaristía para nosotros, pues poder, ¿verdad? Cumplir con esto que Jesús nos pide también, porque Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra y pues el objetivo es que ahora pongamos nosotros lo que nos toca. O sea, pongamos nosotros de nuestra parte para que se haga también real en mi vida, ¿sí? Que se haga tan tangible. Muy bien.